Circula en Internet que las papas fritas se inventaron cerca de Saratoga Springs, Nueva York, en 1853. Está hasta en el sitio del Smithsonian, así que debe ser cierto, ¿no? Incorrecto. Lo demostraré preparando una receta de papas fritas de 1817, 36 años antes de esa historia. La historia real y falsa de la papa frita en Tasting History. La receta que uso hoy para desmentir que la papa frita se inventó en 1853 viene de The Cook's Oracle, un libro de cocina inglés de 1817 escrito por el Dr. Guillermo Kitchener. Ahora, ni el término estadounidense chip ni el término británico crisp se usaban comúnmente todavía, así que él las llama papas fritas en rebanadas o en virutas. Pela papas grandes, córtalas en rebanadas de aproximadamente 1/4 de pulgada de grosor o córtalas en virutas dando vueltas como si pelaras un limón. Sécalas bien con un paño limpio y fríelas en manteca o grasa. Asegúrate de que la grasa y la sartén estén completamente limpias. Ponla a fuego alto, vigila y cuando la manteca hierva, agrega las papas y muévelas hasta que queden crujientes. Sácalas y escúrrelas en un colador. Sírvelas con poca sal espolvoreada. Él menciona que deben tener un grosor de 1/4 de pulgada, más gruesas que una papa frita actual, pero menos que una papa a la francesa o una chip inglesa. Otra diferencia con las papas a la francesa es que él dice que deben quedar crujientes. Las papas a la francesa casi nunca son crujientes, sobre todo en Inglaterra, donde suelen ser aguadas. Así que tengo curiosidad, ¿será este el origen del término inglés crisp, que significa papa frita? No lo sé. De cualquier manera, voy a hacer estas de 1/4 de pulgada de grosor y de 1/8 de pulgada de grosor, que es lo que las recetas posteriores indican desde mediados hasta finales del siglo XIX. Así que para esta receta solo necesitas unas cuantas papas, aproximadamente 1 libra, y quieres usar ya sea papas russet o cualquier papa con alto contenido de almidón, que es lo que mejor va a funcionar para esto, y luego aproximadamente 2/4 de manteca. Puedes usar cualquier aceite. Menciona manteca, pero puedes usar otro aceite si prefieres. La manteca sabe muy bien, por eso la uso. Luego solo un poco de sal. Primero pela las papas y después córtalas en rebanadas. Puedes usar un cuchillo para esto, pero quieres que queden muy parejas. Así que yo voy a usar una mandolina para rebanar. 1, porque es la mejor forma de cortar las papas de manera uniforme. Y 2, era algo disponible en esa época. Herramientas similares ya estaban en la ópera de Bartolomeo Scappi, y para el siglo XVIII eran casi como las actuales. Y de hecho, también hay algo de historia falsa sobre la rebanadora mandolina circulando por Internet. En algunos sitios encontrarás afirmaciones de que fue inventada por el Dr. Joseph Ignace Guillotin, famoso por otro aparato para cortar, la guillotina, y sería genial si eso fuera cierto. Cuando lo leí por primera vez pensé, ojalá fuera cierto, pero no lo es ni hay evidencia que lo sugiera, así que ni modo. Esta receta es sencilla, solo rebanas, secas y fríes las papas. No se menciona lavarlas ni ponerlas en algún tipo de solución que elimine parte del almidón, que es el método común que se usa hoy en día porque te permite dejarlas más tiempo en la freidora antes de que se oscurezcan, pero él no dice que haga eso, así que yo no lo voy a hacer. Así que todo lo que estoy haciendo es rebanar las papas, luego secarlas bien y después calentar mi grasa. Sea la grasa que uses, caliéntala a 365 grados Fahrenheit o 185 grados Celsius antes de añadir las papas. Una vez que hayas agregado las papas, van a burbujear por todos lados y la temperatura del aceite va a bajar considerablemente, pero eso está bien. De hecho, queremos que baje a entre 240 y 250 grados Fahrenheit, y ahí es donde quieres mantenerla durante la mayor parte de la fritura. Dependiendo del grosor de la rebanada de papa, va a depender cuánto tiempo necesitas freírlas. Si son muy delgadas, 5 a 7 minutos basta. Pero mis papas de 1/4 de pulgada de grosor necesitaron como 15 minutos a esa temperatura, y la cosa es que tienes que hacer esto varias veces para saber cuándo están listas. Muchas de las burbujas dejarán de burbujear, pero todavía habrá algunas y empezará a oscurecerse. Pero tienes que encontrar ese punto exacto. Además, en 1817 no habrían tenido termómetros, así que también, para saber la temperatura de la grasa, eso también habría tenido que hacerse simplemente haciéndolo. Prueba y error, amigo. Mientras se fríen, la receta indica moverlas constantemente.
No es necesario hacerlo siempre, pero evitará que se peguen y se frían de forma uniforme. Después de estar un tiempo en el rango de 240 a 250, sube la temperatura a cerca de 300, pero no la excedas. Luego manténla ahí durante los últimos 5 minutos aproximadamente. Esto ayudará a que realmente queden crujientes y se pongan un poco más oscuras. Y él dice que están listas una vez que estén crujientes. Es un poco difícil saber cuándo están crujientes, pero al moverlas empezarás a sentir la papa y una vez que ya no ceden al tacto, entonces están crujientes. Sácalas y ponlas en un colador grande y plano según la receta, o usa una toalla de papel sobre una rejilla para enfriar. Básicamente, lo único que intentas hacer es dejar que el exceso de grasa se escurra. Tras un minuto, espolvoréalas con sal, mézclalas y deja que se enfríen a temperatura ambiente. Mientras tanto, asegúrate de estar suscrito a Tasting History para ver la historia falsa de las papas fritas. Lago Saratoga, Nueva York, 1853. Todo sucedió en la casa del Lago de Moon, un establecimiento de primera que servía comida de alta calidad a los ricachones que venían de la ciudad de Nueva York. El restaurante pertenecía a Carrie Moon, pero la cocina la dirigían Catherine Weeks, llamada Tía Kate, y su hermano George Speck Crumb. Así que, una versión de la historia dice que George estaba en la cocina cuando un cliente adinerado, a veces el cliente es Cornelius Vanderbilt, en algunas versiones, pero un cliente adinerado entra y pide unas papas fritas que estaban en el menú. George fríe las papas, las envía y el cliente dice que no, que necesitan ser más delgadas como las que comió en Francia. Así que George las corta más delgadas, las envía de nuevo y una vez más no. No son lo suficientemente delgadas. Bueno, esto pasa varias veces, dependiendo de quién cuente la historia, hasta que finalmente George, harto de este cliente difícil, corta las papas tan delgadas que hasta se puede ver a través de ellas, súper delgadas. Luego las fríe, les pone sal y se las envía al cliente, suponiendo que el cliente se avergonzaría o se molestaría por lo ridículas que eran estas papas tan delgadas. Bueno, al cliente le encantaron y se comió toda la canasta o el plato o lo que sea en lo que se las sirvieron, simplemente las devoró. Y así nació la papa frita. El primer problema con esta historia es que, como muestra la receta de hoy, ya existían versiones en un libro de cocina inglés y en varios estadounidenses, como La ama de casa de Virginia de 1824, aunque este último prácticamente copió la receta inglesa. Haz con esa información lo que quieras. Además, hay tantas variaciones de esta historia. ¿Quién era el cliente? Exactamente cuándo fue, incluso quién estaba cocinando, porque a veces era tía Kate, su hermana, que a veces también es su cuñada. Es un completo desastre. De todos modos, hay tanta variación que es difícil decir realmente qué pasó. Además, la primera vez que se habló o se escribió algo sobre esto no fue sino hasta 30 años después de que supuestamente ocurrió. Así es como se difunde la historia falsa, en Internet, publicaciones impresas o cualquier publicación. De todos modos, se difunde por todas partes, así que debes buscar siempre las fuentes originales y si no las encuentras, quizá algo está mal. Pero aunque la historia como se contó probablemente nunca ocurrió, hay algo de verdad en ella porque Jorge Crumb, quien sí fue una persona real, era un chef muy respetado y más tarde tuvo su propio restaurante cerca de Saratoga Springs y probablemente él fue la persona que primero hizo las papas fritas muy delgadas o al menos fue el primero en popularizarlas. Este estilo de papa frita muy delgada se conoció como papas Saratoga. En 1883, Jessup Whitehead escribió en la Escuela de Cocina del Chicago Herald que las papas gruesas no son Saratogas, aunque suelen llamarlas así. Las papas fritas auténticas son muy delgadas y se enrollan al freír. Se usan tanto frías como calientes y pueden prepararse antes de necesitarlas y conservarse durante bastante tiempo. Y para finales del siglo XIX, este tipo de papa frita estaba muy asociado con George Crumb y su restaurante. No cenar en Crumb del Lago es quedarse fuera de la moda y del mundo. Crumb ha sido dueño del lugar por 10 años y tuvo gran éxito. Ahí surgieron por primera vez para el mundo las famosas papas Saratoga.
Eran tan populares que a finales del siglo XIX muchas recetas estadounidenses ya las incluían y hasta vendían rebanadoras especiales para ellas, aunque no eran diseñadas realmente para eso. En realidad solo eran rebanadoras de papas comunes, pero decían que estaban especialmente diseñadas para las papas Saratoga porque eso ayudaba a vender más rebanadoras. Luego, en 1895, Guillermo Tapenden de Ohio comenzó a empacar las papas y venderlas a las tiendas. El problema era que las papas se volvían rancias rápido. Con la más mínima humedad, las papas ya no están crujientes. Ahora, la solución a eso llegó en 1926, cuando una mujer de California llamada Laura Scudder, famosa ahora por su crema de cacahuate, presentó una bolsa de papel encerado que podía llenarse con papas y luego sellarse. Incluso puso una fecha, no de caducidad, sino de frescura en la bolsa, para que supieras cuánto tiempo estarían buenas y crujientes, y las comercializó como las papas fritas de Laura Scudder, las papas más ruidosas del mundo. Por esa época, en Inglaterra, donde llamaban crisps a las papas fritas, la compañía Smith's Potato Crisps empezó a venderlas en bolsas de papel a prueba de grasa en Londres. Incluían un pequeño sobre de sal para sazonarlas y durante mucho tiempo ese fue el único sabor añadido. Se necesitó a alguien que realmente entendiera las papas para llevar su sabor a otro nivel, y por supuesto fue un irlandés quien lo logró. En 1954, Seamus trabajaba en la compañía irlandesa Taito y bajo la dirección de Joe Spud Murphy lanzaron una papa frita con sabor a queso y cebolla. Tuvieron un gran éxito y se volvieron sumamente populares. Otras compañías empezaron a entrar al juego. Tras ese sabor llegaron los de sal y vinagre, pero en Estados Unidos los de crema agria con cebolla y barbacoa se volvieron populares. Ahora, el principal problema con estas papas fritas o chips era que en la bolsa eran tan delgadas que a menudo se rompían, así que cuando abrías la bolsa realmente solo había un montón de migajas, y entonces dos compañías decidieron abordar este problema. La primera fue en los años 50 con la papa frita corrugada, mejor conocida hoy como Ruffles. Ruffles tiene ondas. ¿Recuerdan esos comerciales de finales de los 80 y principios de los 90? Me estoy delatando con la edad. Bueno, es por esas ondas que las papas tenían más integridad estructural y por eso eran menos propensas a romperse. La otra solución llegó en 1956, cuando un químico de Procter & Gamble decidió crear una papa que fuera uniforme en forma. Una papa en forma de silla de montar que luego pudiera apilarse, ponerse en un cilindro y sellarse. El único problema era que el proceso para hacer esta papa uniforme hacía que supiera horrible, así que no avanzó durante bastante tiempo. Les tomó cerca de una década volver a considerar esta idea y, cuando lo hicieron, modificaron la receta y crearon las papas Pringles de nueva generación. Pero en realidad no eran papas fritas porque estaban hechas de una masa a base de papa que luego se moldeaba en forma de papas fritas. Así que las otras grandes compañías de papas se unieron y los presionaron o en su lugar llamaron a la Administración de Alimentos y Medicamentos y la Administración de Alimentos y Medicamentos dijo que sí, en realidad necesitamos que las llamen papas fritas hechas de papas deshidratadas. Bueno, eso no es muy pegajoso y probablemente ni siquiera cabría en la lata, así que decidieron seguir el ejemplo británico y llamarlas papas crujientes, aunque la mayoría de la gente hoy en día simplemente las llama Pringles. Ahora había otra manera en la que evitaban que las papas fritas se rompieran en la bolsa, y era agregando aire a la bolsa. Por eso ahora cuando abres una bolsa de papas fritas solo está como a un tercio llena, y eso solo me frustra. Así que no entiendo muy bien por qué no empezaron a hacerlas más gruesas como las que estoy haciendo hoy, pero resulta que sí lo hicieron porque las papas tipo kettle empezaron a regresar en los años 80 y 90 y son más gruesas y se hacen poniendo las papas en una olla de aceite y friéndolas y no se rompen tan fácilmente. Así que aunque sí tardan bastante más en freírse, estoy esperando con ansias mis papas fritas irrompibles de 1817. Y aquí estamos, la primera receta de papas fritas.
Tengo las de 1/4 y 1/8 de pulgada de grosor. Honestamente no parece haber mucha diferencia en el grosor. Estas de 1/8 de pulgada de grosor se enrollaron más y según dos fuentes del siglo XIX, mientras más delgadas sean, más se enrollan. Pero el color es bastante uniforme. Empecemos con la de 1/4 de pulgada de grosor. Crujiente. De hecho, estoy un poco sorprendido. Así que, tengo que decir que el sabor es muy superior al de una papa frita normal, y me encantan las papas fritas, pero aquí simplemente obtienes mucho más sabor a papa. Realmente sabe como si fueran solo puré de papa y manteca. Esencialmente eso es lo que es, pero están muy buenos y no son grasosos. Pensé que lo serían porque pensé que absorberían grasa por el grosor, pero probemos la de 1/8 de pulgada. Aún más crujiente y quizá con un mejor sabor. Casi hay un toque de... No se está quemando, es esa reacción de Maillard que le da ese sabor realmente sabroso y como que eleva el sabor. Así que no es solo papa y aceite, es un sabor nuevo, pero de nuevo, esto tiene mucho más sabor que una papa frita común que conseguirías hoy en día. Quizá por eso las papas tipo kettle han vuelto a ponerse de moda, porque sí saben mejor. El único problema con las papas tipo kettle es que, como son más resistentes y no se rompen tan fácil, siempre me corto el interior de la boca, como el paladar. Me como una bolsa de papas tipo kettle y me arrepiento durante las siguientes 48 horas. Pero al hacerlo soy muy feliz. Así que, como hablamos de historia falsa aquí en el programa hoy, quería mostrarles este libro. Historia falsa 101 cosas que no pasaron. Por la cazadora de historia falsa en Twitter. La sigo, es fantástica. Ella siempre está hablando de cómo pelea con personas que publican historia falsa en línea. Ella es genial. Y en esto, no solo ataca algunos de los memes de historia falsa más comunes y cosas que andan circulando en internet, sino que también los desmiente y te explica por qué están desmentidos y cuáles son las fuentes originales. ¿Dónde están las fuentes originales si no hay ninguna? Sabes, ella realmente investiga a fondo. Es fascinante y también te explica cómo puedes abordar la historia falsa. Si no está en este libro, entonces puedes desmentir cosas por tu cuenta o confirmarlas, porque también hay mucha historia real allá afuera. Así que sí, prueba el libro, prueba las papas y nos vemos la próxima vez en Saboreando la Historia.